Hola, Hola, hola. los recibimos en este podcast Saludablemente Hablando. En este espacio conversaremos sobre diferentes aspectos de la salud mental. Aspectos que tienen lugar en la vida cotidiana. Así que, bienvenidos. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Saludablemente Hablando. El día de hoy tenemos un tema del que se ha venido hablando pues como mucho recientemente y es el tema del síndrome del impostor. Entonces pues vamos a estar acá de pronto comentando algunas cositas, algunas de pronto características para las personas que no conocen del síndrome y ahorita se están enterando o de pronto ya las personas que conocen un poquito, bueno, que se enteren un poquito más de esto. Sí, porque yo personalmente lo escuché hasta como el año pasado, porque en realidad antes no había escuchado este término. Yo lo vivía, pero no conocía que eso era un síndrome. Sí, decimos que entonces que el síndrome del impostor es esta sensación constante y este sentir de no ser merecedor de los logros que obtenemos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Y es creer que todo lo que uno logra es por suerte, por un golpe de suerte. Entonces se genera ese miedo constante de ser descubierto por los demás como un impostor, como oiga, usted no tiene las habilidades o no tiene las capacidades suficientes para lograr lo que logró, porque eso es lo que creemos. Exactamente, Nati. O sea, es como ese miedo que se tiene como a ser descubierto de pronto como un farsante, como esa persona que de pronto, esto tiene que ver también mucho con lo que piensa el otro, con lo que piensan las demás Sí, personas. Entonces siempre estamos como en pro de pensar y de preocuparnos mucho más de esa opinión externa. Entonces también son personas de pronto que son como incapaces de internalizar como sus logros y por ello pues siempre están como en un constante miedo, ¿no? sí, es como poner también la valía del propio ser como en la opinión o en la percepción de los demás. Ujú, Ujú. Y es, como lo exacto. decían, pues ese miedo a ser descubierto pues en cualquier momento, o sea, como esa sensación de que en realidad soy una impostora, no soy lo suficientemente buena para esto. Ujú. Y yo creería, bueno, no sé si ya vamos a empezar por ese lado, como compartiendo nuestras experiencias, Como siempre. como que ya se puso personal, pero a mí me pasó o me pasa muchas veces, tal vez no tanto ahora, pero antes sí, cuando empecé como en mis primeros trabajos, me pasaba mucho, es como realmente tuve suerte en esta entrevista o el entrevistador no se dio cuenta que no soy buena y yo realmente, les juro, yo lloraba en las noches contándole a mi mamá como, es que se van a dar cuenta de que en realidad no soy buena y me van a echar y me voy a quedar sin trabajo y era una angustia impresionante, o sea, realmente me sobrepasaba muchas veces y me pasó muchas veces en muchos trabajos. Sí, Ahora, claro, cuando ya tienes como la experiencia y si sigues trabajando como en la misma área y demás, pues ya lo coges con más calma. Pero, y digamos, en este último trabajo también me pasa, o sea, es como, yo no puedo, o sea, yo no voy a ser capaz y se van a dar cuenta realmente que yo no sirvo para esto, no soy buena, no, nada. O lo que me pasaba también es que yo me la pasaba diciendo, cuando veía a alguien que no veía hace mucho tiempo, algún amigo o lo que fuera, me preguntaba, bueno, ¿y cómo va el trabajo? No sé qué. Y yo creo que a manera de chiste, pero inconscientemente yo sí pensaba esto y es como, o lo pienso y es como, pues no me han echado, ¿sí? O ok. sea, es como que todavía no se han dado cuenta que no soy bueno. O sea, todavía no me Ajá. han echado. Esa es como mi manera de medir como que no soy tan mala. Pero sí siento que es algo que sí lo puede generar mucha angustia que eventualmente hasta se puede traducir en ansiedad. Claro, claro, porque Pues es pues sabemos que la ansiedad viene del miedo también. Ujú. Entonces, obviamente, cuando tú comiences a tener esos pensamientos intrusivos contra ti misma, Ujú. pues obviamente la ansiedad se dispara por mil. además leía que el 82% de las personas se enfrentan en algún momento de su vida algún como sentir muy asociado al síndrome del impostor. Y se da como que siempre cuando tenemos estas primeras experiencias como lo que le sucedió a Gaby. Entonces cuando entramos a un trabajo, cuando entramos, incluso esto ya toca muchas otras áreas de la vida, entonces alguna relación, pues porque esto se asocia también a diagnósticos, porque si bien el síndrome del impostor o de la impostora no es un trastorno, ¿sí? No es algo que esté como, que esté un diagnóstico del síndrome del impostor, no es así, sino es más un fenómeno psicológico, pero que puede estar asociado a algunos diagnósticos como ansiedad, lo que decían a ti un poquito con el miedo,
la depresión, la baja autoestima. Entonces esto pues ocurre más como en estas situaciones en donde uno de pronto se ve un poquito más vulnerable, ¿no? Claro, Sí, sí, claro, porque estás como expuesto efectivamente a algo nuevo, o sea, y no solamente pues en el campo laboral, en muchas situaciones, ¿no? No sé, una entrevista de admisión para alguna universidad, lo que sea, o sea, creo que eso pasa constantemente y a muchas personas y realmente es un porcentaje muy alto. y totalmente. Y en este proceso de investigación se llega como, no sé si a la conclusión puedo decir de que ese sentimiento viene también desde la niñez, Ujú. de esos patrones de crianza que tuvimos cuando éramos pequeños, porque, no sé, las personas que de pronto tienen hermanos o que tenían primos hermanos que eran muy cercanos y siempre estaban en esa comparación con los demás, ¿no? Como, ¿usted por qué no saca buenas notas? ¿Usted por qué no es como su hermano, no es como su primo? Y entonces ahí se comienzan a generar esos pensamientos. Sí, Nati, pues es que de hecho, digamos que no hay como una causa muy exacta de este síndrome, sino más bien si está asociado como de pronto a esas dinámicas familiares cuando también tienes mucha presión de tus padres. Entonces, pues es el hijo o la hija que crece como con normas muy estrictas, por ejemplo, académicas. Entonces, si tienes el boletín o bueno, como sea, el informe de notas lleno de, no sé, no sé si se acuerdan que califican en excelente, sobresaliente, Ajá, aceptable, bueno, algunos colegios todavía lo tienen. sí, sí, Si lo sí. tienes lleno de excelentes y tienes unos pocos sobresalientes, pues es como no la felicitación de wow, qué buenas notas, sino más bien como bueno, te falta un poco. Ajá. Entonces ahí claramente estamos como generando presión y alimentando como esa dinámica de perfeccionismo en los niños, que las personas que tienen este tipo de personalidad un poco más perfeccionista, de hecho sí son como las más propensas a sufrir de este síndrome. Total. Y creo que sí habría que replantearse, ahora que lo traes como a la conversación, como esos sistemas de calificación en los colegios, porque eso, bueno, sobresaliente, excelente, recuerdo que había uno que era aceptable, como E insuficiente. insuficiente, y había uno peor, Y el deficiente. deficiente. O sea, Sí, sí, sí. no te alcanza para nada, o sea, Ajá, o sea, inútil completo. exacto, exacto. Pero el Y aceptable era como, nah, como, igual todo está mal, o sea, todo está mal porque Sí. ¿se Ajá. acuerdan? Yo no sé si se acuerdan aquí hablando de cosas académicas, pero cuando estábamos en la universidad, ¿se acuerdan que yo me tiré una materia? O no, perdí como algo, como un parcial o algo así, y el profesor me puso, y nos hicimos un trabajo como en grupo, era como de lógicas, bueno, una materia que era toda como rara. El punto fue que con el trabajo sacamos, no sé, un 4 o 5, digamos. Con mi parcial, yo saqué como uno en el parcial, o sea, me tiré el parcial. Y yo fui descaradamente a buscar al profesor a decirle que nos pusiera 5 en el trabajo, solo porque yo necesitaba que con ese 5 pues yo alcanzara a pasar, ¿no? Si yo sumaba las dos notas, pasaba como con 3, como en Sí. ese afán obviamente de pasar. Y yo fui en serio descaradamente a decirle al profe, necesito que me ponga 5, profesor, ¿pero por qué? Y como él lo llevaba todo así a la reflexión, me dijo algo que no se me olvida. Es como, pero es que el 5 no sirve de nada, porque el 5 después del 5 ¿qué hay? No hay nada, ¿sí? Cuando tú sacas menos que 5 una nota menor a 5 pues siempre estás a expectativa de que, bueno, hay algo más, pero el 5 es como llegar a esa decepción, porque dices, pues, ¿qué? Y Y después, bueno, ajá. y yo, ok, entiendo, profe, pero yo de verdad necesito el 5 pero igual no me lo puso. Sí, Pero obvio. pues eso en un contexto, digamos que cuando eres adulto y obviamente, como lo hemos hablado en otros episodios, pues tenemos mayores recursos de afrontamiento y demás. Pero en Ujú. ese momento de la niñez, el hecho de que también en la primaria le ponían a unos sellos o caritas felices o caritas tristes o sí, Sí. era realmente ese condicionamiento también desde muy chiquitos y eso sí genera muchísimas expectativas de lo que estabas diciendo. O sea, de hecho yo fui de esas niñas que sacaba siempre sobresaliente, excelente, sobresaliente, excelente. Igual primer Sí, puesto, segundo puesto, máximo el quinto, o sea, máximo. por Y de dos. hecho, cuando una vez me tiré una batería o algo, yo no sé, ni siquiera fue algo grave, pero Dios mío, me aguanté la cantaleta de mi mamá como una hora, de verdad, y yo ahí como no entendía yo. ¿Qué? What's going on? En serio. Y claro, cuando uno ya llega al mundo adulto es otra cosa. Entonces sí, fue de la manera en que fuimos criadas. Y además que se parte de la premisa de que si sacas buenas notas, serás exitoso en un futuro. Esa es la peor mentira. Yo me comí Exactamente. el cuento, yo me comí el cuento muy Mm, chiquita, pero mírenme ahorita aquí. No, mentira. y acá estoy tratando
desaprender todas esas cosas porque sí, o sea, es bien fuerte, ¿no? Como que la carga es pesadísima. Sí, claro. De hecho, podríamos ir por otros temas que seguramente creo que tocamos en nuestro primer episodio sobre el manejo de las emociones, pero sí se ha dicho muchas veces que de hecho el manejo emocional o la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia cognitiva. De hecho, Sí, personas que tienen realmente cómo se describe el éxito, porque también habría que cuestionar qué es el éxito, ¿no? ujú, Pero digamos, como comúnmente se conoce el éxito, esas personas que tienen como esa inteligencia emocional o que realmente saben controlar sus emociones, logran cargos importantísimos, gerencias, cargos sí, realmente, digamos que importantes socialmente, a veces incluso más que las personas que son inteligentes cognitivamente o que están dentro de ese promedio del coeficiente intelectual. Entonces, todo eso también como que deberíamos replantearnos. total. Igual es que también es como uno cuestionar de que, digamos, no es como que la persona sea propiamente la del problema o la que tiene el problema, digámoslo así, sino esto va más culturalmente, esto va más en el entorno, como de esas urgencias que debes tener también, o esas cosas que debes cumplir socialmente también, ¿no? Entonces, como que si no llegas a tener tantas cosas, si no tienes un puesto, si no, bueno, todas estas cosas que te han venido vendiendo Creencias. por tanto tiempo, y si no llegas a ellas, si no las cumples, se comienza a generar pues este tipo como, pues primero como de frustración y también de Ujú. alguna manera esa competencia, que ya lo habíamos dicho, esa comparación con las otras personas, pues sí puede generar este tipo de síndrome o estos sentires asociados al síndrome. Y es Sí, que, claro. digamos que hablando un poquito de los rasgos como más importantes que puede tener una persona con el síndrome del impostor o de la impostora, es precisamente como ese nivel un elevado nivel de autocrítica. Entonces, uno o una es súper máster en culparse por absolutamente todo, criticarse y que todo es malo y todo lo mío es malo y yo todo lo hago mal, pero entonces ahí digamos que lo contrario es que también tenemos un bajo nivel de autocompasión con nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Ujú. Entonces nos damos durísimo y porque somos súper especialistas en eso, pero por otro lado no tendemos a entendernos o de pronto como a pensarnos un poquito o a llevarnos como más relajado. Eso es como uno de los rasgos también súper característicos de este síndrome. Claro, y es muy difícil porque la gente te puede decir como, oye, qué bien lo hiciste, pero no siempre está como, no lo puedo haber hecho mejor, Ah, definitivamente. sí, total. Ese miedo a los elogios, ¿no? Como que no se Ajá, Sí. reciben bien los elogios porque no me está diciendo eso como por hacerme sentir bien. Me Y está no ajá, ser, diciendo eso porque, ay, no, o es mi mamá, es mi familia, o sea, sí. Sí, sí, exactamente. sí, esa sensación constante de no ser merecedor de. esa. Y sí, siento que es muy importante trabajar la autocompasión, que creo que se habla muy poco de eso y ser compasivo en general. Claro, uno siempre ve la compasión como muy asociada a la caridad y al Sí, compadécete de esa persona que está pasando una necesidad y claro, importante. Pero ser compasivo creo que es una palabra muy bonita, de hecho, y tiene como un montón de significados. Y ser autocompasivo aún más, es como, Dios mío, no te azotes de esa manera, no te laceres de esa manera a ti mismo. Sí, porque pues es bien difícil mirarse hacia adentro y reconocer esos logros, por ujú, pequeñitos que sean. Es muy difícil, porque a veces es como, pues sí, es que es lo mínimo. O sea, Sí, no sé, me presenté a una universidad y pues es lo mínimo, o sea, tengo que pasar la entrevista, es lo mínimo, ¿sí? ujú. Pero estoy segura que no todo el mundo lo logra. Y es como, ese como fue, pucha, lo logré, lo hice. Pude pasar una entrevista a una universidad. O, no sé, cosas tan sencillas como, uy, no me quería levantar de la cama y logré levantarme y bañarme. Esas cosas tan pequeñitas que a veces hay días en los que lo cotidiano se vuelve tan difícil, también hay que reconocerlas y yo creo que es importante ese ejercicio de reconocerse los logros por muy pequeñitos que sean. en esa misma, trabajar como en esa autocompasión y en eso, no ser tan críticos con nosotros también es como que a veces puede que eventualmente uno tenga suerte, porque a veces uno tiene suerte con cosas, como que, uff, te pasó esto que era inesperado y te sucedió a ti, bueno, tuviste suerte, pero también reconocer que todo viene de tu esfuerzo, y de esas veces en Ujú. que te trasnochaste estudiando para una entrevista, de esas noches en las que estudiaste para un examen muy complicado, o de toda tu experiencia que has adquirido, de los trabajos que has tenido, como que sumarse y sumarse de que sí soy merecedora de esto y no todo tiene que venir de
la dichosa suerte. Sí, de hecho, miren que a mí sí me pasó eso que contaba Nati, porque yo, pues siempre como que minimizaba como cosas como, no sé, pasé el año, en el colegio, por ejemplo, pasé el año, me gradué, bueno, cosas así, porque yo decía, es que es lo Ujú, mínimo, pero era como una manera que yo tenía de no sentirme mal, porque digamos, en mi casa me exigían muchísimo, entonces también, digamos, esa verbalización de como es lo mínimo venía como muy de parte de mis papás. Entonces yo decía, no, pues cuando le celebraban, por ejemplo, esas cosas a mis primos de que, ay, pasó el año y les ujú, daban cosas, los invitaban a comer, yo decía, ajá, pero no, o sea, pero ¿cómo hacen eso? Si es que es lo mínimo, pero era una manera para yo no sentirme de pronto tan mal porque, digamos, a mí no me lo celebraban. Y recuerdo mucho que cuando yo me presenté a una universidad, pensé lo mismo. Yo dije, ah, pues era una universidad privada, entonces yo pensaba, pues, ¿a quién no pasa en una universidad ah, privada? sí, a mí también me O pasó lo sea, mismo. el que no pasa es porque no tiene, voy a decirlo así, porque no tiene de pronto dinero o los medios, porque aquí pasa todo el mundo. Siempre les Ajá, hace, yo decía, esto es normal. Me presenté con una amiga y ella no pasó y yo sí. Y ajá, yo quedé como, wow. O sea, bueno, ya obviamente vi las cosas diferentes en cuanto a los procesos de matrícula Claro, en las universidades. Pero pues dije como que, wow, no, esto sí es diferente. Entonces ahí como que, obviamente si uno se pone a pensar eso de venga, no, no todo es suerte, sí hay algunas cosas, como decía Gaby, sí hay algunas cosas que parecen coincidencia, bueno, yo creo un poquito en que a veces hay cosas que se pasan por coincidencia, pero hay otras cosas que no. Entonces yo creo que aquí entra lo que yo creo que hemos venido reforzando en todos los capítulos y es la validación de una misma, de uno mismo, de lo que hace, de sus esfuerzos. Y bueno, eso puede ser un ejercicio bien bonito también con el proceso de enfrentar el síndrome. tal, y digamos que sí, no se trata como de esto, no es como la oposición total a la suerte, porque es que también eso es chévere, ¿sabes? Esas cosas que uno no piensa que le van a pasar y le pasan, como wow, Sí, como la incertidumbre, como, y también como desligarnos de esa idea tan como pretenciosa de siempre tener todo bajo control. Hay cosas que suceden y ya, pero otras muchas y tantas, y quizá muchísimo más de lo que imaginamos, es producto del esfuerzo de ser buenos, de tener las habilidades, de tener los conocimientos necesarios para X o Y cosas. sí, y que se trabajan y se construyen a veces sin ni siquiera darnos cuenta, Ujú. porque sí, o sea, estudiamos en la universidad, estudiamos para los parciales, para los exámenes, para las presentaciones, pero eso es un trabajo que se construye con el tiempo y ya después ese trabajo rendirá frutos, pasando una entrevista de trabajo, pasando una entrevista a una especialización, a una maestría, a un doctorado, pero obviamente uno no puede ver eso. Pero entonces sí es importante y es un ejercicio que personalmente yo hago, porque para mí también es muy difícil reconocer esos logros que yo hago cada día cotidianamente y los logros más grandes también es escribirlos. Entonces yo tengo una agenda donde escribo los logros que hice y como verlo Ok. plasmado en un papel me ayuda como esto hice yo, como sí, como se siente el cambio cuando uno logra plasmarlos en una hoja. no, total. Y yo siento que ese es un muy buen ejercicio, Nati, porque digamos que ahí tú ves, o sea, cuando quieras, digamos, cuando lo escribes y cuando de pronto te sientas un poco mal contigo mismo, contigo misma, puedes acudir a esa agendita o donde hayas Ujú, anotado y puedes recordar esas cosas que hiciste, que de verdad no fue suerte. Ese día te fue bien y este día entonces vas a empezar a de pronto acudir a esas cosas. Yo siento que es sí, un ejercicio que serviría mucho de pronto con las personas que se ven como un poquito atrapadas con todos estos Ujú. pensamientos, de que puedan, mire, si en la universidad se sacó una buena nota, si en la universidad de pronto le dejaron alguna, de los profesores a veces se toman como la molestia de escribirle a uno cositas, ujú, coja esto y péguelo enfrente de su escritorio, no sé, para que usted mismo misma se recuerde que le fue muy bien en ese momento y que así como le fue bien, lo puede volver a hacer. Siento que es Total. muy importante eso. Y creo que aprender a recibir, es una habilidad social, por ejemplo, aprender a recibir halagos. Como que no sé si les pasa, pero yo creo que igual esto es muy, muy inocente también, no, no todo está relacionado pues, con el síndrome, digamos, pero pues trabajar en eso también, como que uno, no sé si les ha pasado que les dicen como, ay, qué linda chaqueta. Y ustedes como, no, linda la tuya. ajá. Como que, o O siento que ay, eso a ti también te es quedaría importante. mejor. Sí,
Sí, o no sé, la compré esa segunda, no sé, cuántos Dice, me, la me la compré robé, en no mentiras. promoción. Sí, O no, o como empezar a justificarte como, ay, no, pues yo me lo puse hoy como por, no sé, porque está haciendo mucho frío, pero a mí no sí, me gusta. claro. Y lo que viene son un montón De de peros, explicaciones, sí, de obstáculos. innecesarias. Claro, yo siento que, digamos, a mí tengo que trabajar un montón en eso porque siento que me cuesta un montón recibir como las buenas críticas, porque las malas yo, bueno, sí, está bien. Las buenas me cuesta un montón. Entonces es como si usted en ese momento le están diciendo algo bueno y usted ya tiene la punta de la lengua del pero que se calla y solamente agradezca. Reciba, gracias, sí, o sea, tienes razón, ¿sabes? O sea, como ser más creído, hay que trabajar en ser creído. Ujú. Sí, claro. Porque es que los comentarios malos calan fácilmente, o sea, eso se Sí, meten en el alma, en el corazón, así, en un segundo. Pero los buenos es como si entraran por uno y salieran por el otro. Y ya. total. Exacto. A mí, por ejemplo, me pasa cuando este síndrome me invade y es que siempre siento que yo no estoy, que nunca estoy preparada, ¿sí? Ujú. Para lo que sea. Entonces voy a empezar a dar cosas y yo no, pues que todavía me falta estudiar más, me falta entrenar más, me falta, y al parecer como que nunca estoy lista para eso y ahí comenzamos entonces como a procrastinar, ¿no? Entonces, no, lo Ujú, voy a dejarlo para después. Voy a entrar al gimnasio, pero cuando de pronto esté en una mejor condición física y entonces en un mes, en 2 meses y así, y comenzamos con esto, ¿no? Y eso se vuelve un círculo vicioso porque el mes se vuelve en 2 meses, 3 meses. Entonces, total. yo creo Y que sí, sí, mira que sí es un círculo vicioso entre procrastinar, entre querer sí. ser perfecto, acompañado también de la ansiedad que produce la procrastinación y también el no ser perfecto porque pues no estoy haciendo nada. Entonces Ajá. se vuelve todo como una bola gigante que no para. Y bueno, o sea, obviamente cuando todo problema se vuelve constante y repetitivo, que ya es algo que te sobrepasa y que ni escribiendo tus logros chiquitos te puede ayudar, pues obviamente ya en ese punto sí es necesario ir con un psicólogo, con una psicóloga que te pueda ayudar a resolver esas cosas que tal vez vienen desde la niñez, como ya hablábamos. Sí, total, o sea, cuando algo ya se vuelve algo que afecta, que es ahí cuando se da cuenta que de pronto sí necesita algo de ayuda y es de pronto cuando afecta como tu funcionalidad, ¿no? Como que todo el tiempo estás pensando en lo mismo, Ujú. como que ese pensamiento constante, como que en serio hay como una percepción de tener ansiedad todo el tiempo precisamente por este tipo de ideas y de pensamientos. Sí, sería bueno, pues, obviamente poder trabajar este fenómeno y pues si es a través de un psicólogo, pues muy Mucho recomendable. mejor. Sí, exacto. Llámenos. Sí, total. Como lo dicen chicas, es importante como poder también como diferenciar de pronto cuando estoy pasando una situación, algo como muy circunstancial, a cuando de pronto ya llevo como un tiempo enfrentando esta situación. Ajá, Está bien sufrir un tiempito, yo que siento que esto es parte del proceso de vida de cada una de las personas, pero pues total. no sufrir siempre, claramente. Y frente a eso, pues empezar a buscar como soluciones para empezar a manejar de pronto de una mejor manera las áreas de la vida que de pronto tengamos un poquito como en caos o de pronto encontremos complicadas. Y listo, yo creo que esperamos pues que les haya gustado este capítulo. Esperamos pues que si de pronto se sintieron identificados o identificadas, pues que de pronto si quieren investigar más, que puedan investigar, que puedan saber mucho más de este síndrome, porque a veces no le damos un nombre a las cosas, pero sí están ahí. Si necesitan ayuda también, que ojalá lo puedan encontrar. En nuestro Instagram tenemos como varios posts que hemos compartido con ustedes para que de pronto puedan mirarlos, checarlos ahí. Compartimos como alguna información cuando de pronto la salud mental no está como tan a nuestro alcance. Entonces, para que puedan informarse por ahí y claramente puedes pedir ayuda y nada, que ojalá nos sigan escuchando y sigan muy sintonizados y sintonizadas con nosotras. Así que, salud. Salud.